Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Convivencia. El día de hoy, el equipo de convivencia escolar de la Escuela Gabriela Mistral ha preparado un tema súper importante que nos llama a la unión y también a la aceptación. Hoy hablaremos acerca del Día de la Diversidad Cultural para el Desarrollo y para el Diálogo. Y está con nosotros para hablar de ello Daniela Maldonado, la trabajadora social de nuestra Escuela Gabriela Mistral. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Francisca, muy bien, muchas gracias. Sí, Daniela, yo ya lo decía, hoy hablaremos acerca del Día de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Así era, un tema que nos invita también a la unión, a conocer más de diversas culturas, así que te dejamos el espacio, como siempre, para que tú nos puedas contar de qué se trata esto y a la vuelta hablar y conversar más en profundidad de esto. Ya, muchas gracias Francisca. Bueno, como bien nos comentaba Francisca, hoy vamos a hablar un poco del Día Nacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Comentarles un poquito, ¿cierto?, que el Día Nacional de la Diversidad Cultural y para el Diálogo y el Desarrollo, esto se declara a nivel mundial en el año 2001, ¿ya? Esto se declaró, fue proclamada, ¿cierto?, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y luego la UNESCO, ¿cierto?, realizó su Declaración Universal sobre la diversidad cultural. Pero no es hasta entonces, en el año 2018, ¿cierto?, acá en Chile, el 17 de abril se proclamó la ley número 21.087, la cual, ¿cierto?, nos habla del Día Nacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. ¿Por qué no se propuso, ¿cierto?, el 20 de octubre? O sea, se propuso el 20 de octubre como esta fecha de conmemoración y no se puso el 21 de mayo como se celebra a nivel, digamos, mundial. Es porque coincide, ¿cierto?, con la conmemoración que tenemos nosotros los chilenos, que es el combate naval de Iquique, ¿ya? Este día, ¿cierto?, nos brinda la oportunidad de celebrar grandes beneficios en cuanto a la diversidad. La idea es celebrar nuestra diversidad cultural, entre lo que se incluye, ¿cierto?, un rico patrimonio, tanto de la humanidad, y de reafirmar un poco nuestro propio compromiso de construir un mundo mucho más pacífico, un mundo mucho más en paz, ¿cierto?, mucho más solidario, el cual está basado, ¿cierto?, a través de nuestros valores, los que conversábamos en algunas ocasiones anteriores, los cuales adquirimos en primera instancia, ¿cierto?, dentro de nuestro nido familiar, y los vamos desarrollando a través, digamos, de nuestro desarrollo en la sociedad. Aquí vamos a hablar como algunos valores de la diversidad cultural, ¿cierto?, los cuales serían como los tres principales valores, ¿ya?, que es concienciar o concientizar, ¿cierto?, sobre la importancia del diálogo intercultural, ¿ya?, de la diversidad y la inclusión. ¿Por qué del diálogo intercultural, cierto? Porque esto nos habla un poco, ¿cierto?, de que diversas culturas tratan de solucionar, digamos, sus conflictos a través de una comunicación activa, una comunicación basada en el respeto, sin pasar a llevar, digamos, la cultura, el pensamiento de los otros. También otro valor muy importante para la diversidad cultural es lograr que todas las personas nos comprometamos y apoyemos a la diversidad mediante gestos reales, ¿ya? Durante nuestro día a día, ¿cierto?, en nuestra práctica cotidiana, no hacerlo tanto como desde el discurso, sino que más desde las acciones diarias. Por ejemplo, nosotros hoy en día podemos ver en nuestra escuela que tenemos una gran diversidad cultural también. Nosotros como compañeros, si vemos que tenemos algún compañero extranjero que esté siendo discriminado o no se esté incluyendo, digamos, en los grupos, nosotros hacernos parte, invitarlo a participar, aunque sean distintas culturas, siempre tenemos algo en común, ¿ya? Es muy importante hacerlo, llevarlo a la práctica más que al discurso. Combatir la polarización de los estereotipos, ¿cierto?, para mejorar el entendimiento y la cooperación entre la gente de diferentes culturas.
¿ya? Los estereotipos están muy presentes en nuestra cultura desde que nacemos, ¿cierto? En nuestra familia ya hay estereotipos formados, ¿cierto? Por ejemplo, las niñas en el hogar tienen un cierto rol que cumplir, ¿cierto? Tienen que comportarse de una cierta forma, y los niños, por otro lado, ¿cierto? Se le exige también comportarse como el niño varón, cumplir algunos ciertos requisitos que la sociedad en sí lo normaliza, como que son roles que solamente puede hacer el niño, ¿ya? En el contexto social también podemos ver los estereotipos. Muchas veces, por ejemplo, podemos ver que en la sociedad, ¿cierto?, se esperan muchas cosas de las mujeres por un lado y los hombres por el otro. Por ejemplo, las niñas de color rosado, los niños de color celeste, los niños pueden jugar a la pelota, las niñas juegan a las muñecas, ¿ya? Son estereotipos que igual hoy en día se ha ido avanzando mucho en esto y se han ido abriendo los campos para poder, digamos, cambiar un poco el pensamiento, la cultura que hace años que no estaba digamos, estereotipando solamente este tipo de cosas, ¿ya? También tenemos el estereotipo que nos generan, ¿cierto?, los medios de comunicación, ¿ya? Los medios de comunicación son fuentes de información muy importantes, ¿ya? Son muy importantes en cuanto, por ejemplo, a la creación de la imagen femenina, de la imagen masculina estereotipada, ¿ya? Nos dictan modelos y patrones como de belleza, que hacen que, ¿cierto?, muchas personas quieran imitarlo, ¿ya? Entonces, hoy en día ya se ha diversificado mucho más esto y está en nuestra, digamos, diario vivir, que sabemos que esto no es la realidad, ¿ya? Que lo que vemos en televisión muchas veces no refleja la cotidianidad. Vamos a hablar un poco cuál es la importancia, ¿cierto?, de la diversidad cultural, la cual, ¿cierto?, consiste en comprender a la humanidad como un conjunto inmenso de culturas, ¿ya? Donde cada una de estas culturas, ¿cierto?, se encuentra dotada de un contexto histórico, de una tradición muy valiosa, ¿cierto? Y eso significa que no sobrevalorar una cultura sobre otra, ¿ya? Porque no hay ninguna cultura mejor que otra, ¿ya? Sino simplemente que son culturas distintas, ¿ya? Son culturas diferentes. La diversidad cultural también la podemos ver a través de distintas manifestaciones. Podemos verlo, ¿cierto?, a través de nuestras creencias religiosas, a través de la música que nos gusta, el lenguaje, ¿cierto?, el arte, el folclore. Y en toda la vida humana en sí se puede ver la diversidad cultural, ¿ya? Porque todo lo que nosotros hacemos lo vemos reflejado, ¿cierto?, en nuestra cultura, como sociedad, como nación, ¿cierto? Nuestros márgenes, nuestros patrones que desde niños nos van educando, enseñando, vienen a base arraigado a una cultura, ¿ya? Estas características que son muy particulares, ¿cierto? No tan solo son características lindas, sino que también nos enriquecen, ¿cierto?, mucho nuestra vida espiritual, nuestra vida afectiva, ¿cierto? Y además todo esto contribuye en la reducción de la pobreza y en fomentar mucho más la paz, ¿ya? Cuando nosotros estamos dentro de un contexto de diversidad cultural, ¿cierto?, nosotros también nos nutrimos de estas personas. Por ejemplo, nuestro compañero en el colegio, cuando tenemos compañeros extranjeros, nosotros nos nutrimos de su cultura, de su gastronomía, ¿cierto? Podemos ver en todos los lugares de Chile hoy en día que estamos de una gastronomía, ¿cierto?, multicultural, y esto es debido a través de todas estas migraciones que ¿cierto? Tenemos las arepas, los tacos, las pizzas, y todo esto viene a través de una diversidad cultural, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito también de las ventajas que nos trae en sí la diversidad cultural, ¿ya? La diversidad cultural nos ayuda a reconocer y a respetar formas de ser,
para que al interactuar con los otros nosotros podamos construir puentes para confiar, respetar, ¿cierto? Y comprender a través de las culturas. Nosotros a través de nuestra comunicación, ¿cierto? Generamos puentes de confianza y de diálogo, donde esto se da todo a través de un contexto de respeto con la otra persona, con la otra cultura, ¿ya? Respetar al otro y su cultura es respetar, ¿cierto?, a las libertades y a los derechos humanos también, lo cual lo vemos, digamos, los derechos humanos a nivel mundial. Todos tenemos la posibilidad y el derecho de expresar, ¿cierto?, todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro pensar, ¿cierto?, crear o difundir también obras en nuestro idioma y participar de la cultura que tenemos, o también puede ser de la cultura que nosotros hayamos escogido. O sea, nosotros podemos ser chilenos, pero también podemos escoger, ¿cierto?, otra religión no común de acá, podemos escoger otra cultura, una diversidad. En otras palabras, ¿cierto?, todos somos parte de este mundo en sí, ¿ya? Por lo tanto, todos tenemos que aceptarnos y respetarnos. A través del respeto, ¿cierto?, nosotros podemos lograr la paz. Podemos ver, por ejemplo, acá en el contexto, ¿cierto?, que en un aula también de clase, ¿cierto?, al momento de ver una diversidad, ¿cierto?, se ven distintos puntos de vista, tanto cultural, que puede hacer en sí a que los niños aprendan a ser mucho más inclusivos, ¿ya? También va a potenciar mucho más el aprendizaje. Como se dice, nosotros podemos conversar con una persona extranjera y es como que nos trasladamos mágicamente, ¿cierto? Y conocemos más de su cultura, que quizás no tenemos la ventaja de poder viajar y conocerla en persona, ¿cierto? Aquí se genera un entorno, ¿cierto?, de un trabajo multicultural que no solo será mucho más innovador, ¿ya?, sino que será más productivo y rentable, digamos, para todas las personas. Recordemos también que nosotros como país hemos tenido grandes olas de migración, ya a comienzos del siglo XX, a mediados del siglo XX. Entonces, lo que estamos, por ejemplo, ahora viviendo también, que es en el norte de nuestro país, años anteriores también lo hemos vivido con grandes migraciones. Por eso también hay que recordar que no hay cultura unas mejores que otras, ¿ya? Todas las culturas se deben respetar y valorar. Y estas migraciones se dan muchas veces también por diversos factores. Y un factor, por ejemplo, algunos de los factores que causan las migraciones pueden ser causas políticas, pueden ser causas socioeconómicas, por situaciones bélicas, como también por desastres naturales, ¿cierto? Y también no debemos olvidar que nosotros, como país, también tuvimos que emigrar, ¿cierto?, en algunas situaciones a otros países. Por lo tanto, es como una devuelta de mano, como se dice. Si a nosotros nos tocara emigrar, nos gustaría que también nos aceptaran, nos recibieran bien, ¿ya? Recordemos que nosotros tuvimos dos grandes emigraciones, que fue con el desastre de Rancagua y también con la dictadura militar hubo una gran emigración desde el país. Y eso sería mi exposición del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Muchas gracias, Daniela, por compartir con nosotros esta efeméride que en el fondo nos hace recapacitar y recordar que nuestra cultura es diversa, que nuestro país es muy diverso en cultura también. Tenemos, bueno, tú ya lo decías, la migración ha ayudado a aumentar esta diversidad cultural, a enriquecer la diversidad cultural, pero también dentro de nuestro propio país tenemos diversas culturas de raíces afrodescendientes, por ejemplo, nuestros pueblos indígenas, que son, si no me equivoco, son 7 pueblos indígenas que tenemos dentro de nuestro país, que tienen diversas culturas y que vamos mezclando. Nosotros somos como, yo siempre digo, nosotros los mestizos agarramos de todo un poquito. Y eso es lo bonito, enriquecerse uno con las diversas culturas que se nos presentan, compartir con un otro, conocer
y valorar, por supuesto, su cultura, que es distinta a la nuestra, ¿verdad? Sí, y de todas formas hay un enriquecimiento, ¿cierto? Multicultural cuando nosotros lo vemos con quizás otras etnias dentro del mismo país. A veces también como que se dice, y es así muchas veces, como que el chileno ve un migrante, digamos, desde Europa y no tiene el mismo trato cuando ve un migrante desde América Latina. Entonces, igual entender, comprender de que sea de esta forma o de otras, todos valemos lo mismo culturalmente y todos tenemos una riqueza cultural, la cual, digamos, traemos desde nuestras infancias. También, ¿cierto? Respetar mucho a nuestros pueblos también originarios, como lo dices tú, que también muchas veces se hace una discriminación, siendo que como dices tú, nosotros somos de aquí, de allá, de todo un poco. Entonces, es recurrir, ¿cierto? Todos estos conocimientos multiculturales que nos llenan y nos hacen mejor personas y nos hacen, digamos, conocer otras culturas que quizás no tendríamos las capacidades de conocer de otra forma, que a través de estas migraciones que vamos conociendo a personas desde afuera. Exactamente, y recordar también que, bueno, desde el inicio, a diferencia de nuestros pueblos originarios, nosotros tenemos culturas traídas desde otros lados, de los conquistadores que vinieron a Chile, de los migrantes que tú ya mencionas que desde los inicios han desembarcado acá en nuestro país y tenemos de todo un poco. Mencionabas por ahí los alimentos que nos gusta tanto comer, las pizzas, los espaguetis, cultura italiana, ahora los tacos mexicanos, las arepas venezolanas que las hemos conocido, yo por lo menos las he conocido en los últimos años y son platos muy exquisitos. Tenemos el ceviche que se hizo famoso allá en Perú, lo tenemos al ladito y aquí en nuestro país también existía, pero lo promovieron por allá en la cultura culinaria peruana. Entonces vamos adquiriendo de todo un poco y haciéndolo nuevo en nuestro propio país. Sí, es una riqueza multicultural como lo hablábamos. O sea, adquirimos de todos los conocimientos un poco, tanto gastronómicos, ¿cierto? De otras religiones también aprendemos, tenemos conocimiento, porque ellos tienen otras religiones, otras culturas. Y lo importante es nosotros ir adquiriendo eso positivamente y respetar también sus opiniones, así como también nosotros queremos que respeten las nuestras. Debemos ser también muy empáticos, ¿cierto? Porque debemos comprender que las personas cuando generan una migración, también se genera el duelo migratorio, ¿ya? Que para ellos es mucho más fuerte porque ellos llegan a una cultura nueva donde a veces el lenguaje es una limitante, donde también muchas veces la sociedad en sí no tiene una buena recepción con ello. Y aún así ellos están como en este duelo migratorio donde dejan familia, donde dejan su hogar, donde dejan amigos, trabajo. Entonces debemos siempre tener presente que muchas veces, la mayoría de las veces, las migraciones son a través por contextos de urgencia, ya sea por situaciones bélicas, por desastres, por temas políticos, ¿cierto? Entonces, es como no ser empático, no ser cálidos, es aún así hacerlos sentir más mal. Claro que sí, recordar también que pensar en el otro que está extrañando su lugar de origen. Uno siempre valora mucho su lugar de origen, dice, no sé, yo le digo, mi Tomé es hermoso, no sé si hay un lugar más hermoso que Tomé, y yo creo que cada uno, incluso viniendo de otros países, considera que su lugar de origen es el más bonito, porque uno tiene allí identidad y allí mezclamos, porque la cultura en el fondo nos hace la identidad, nos crea la identidad que al final tenemos cada uno, cada sociedad, cada grupo. Sí, y eso es igual, es muy importante. Los niños hoy en día son mucho más abiertos al tema de la multiculturalidad. Ellos tienen una aceptación, los incluyen mucho más rápido, porque para ellos igual es atrayente otra cultura.
Entonces, igual los jóvenes, hay muchos en ese sentido que nos dan un ejemplo a las personas más adultas en cuanto a la integración. ¿Ya? Hay una integración mucho más activa, como hablábamos antes, no tanto como desde el discurso, sino que más bien desde la práctica, integrando, incorporando. Y también no lo hablamos tanto como de migración extranjera, pero por ejemplo, cuando tenemos en algunos colegios a veces ahí llegan compañeritos gitanos, que también se hace esta distinción. Los niños no vienen, digamos, con esta forma de estereotipo, ¿ya? Sino que la sociedad vamos como inculcándoselo. Así que los niños son un gran ejemplo para poder, digamos, potenciar esta integración, que no haya discriminación, ¿cierto? Eso te iba a decir, los niños no discriminan. Los adultos somos los que vamos formando los estereotipos que tú dices, los estigmas que vamos poniendo por sobre otros compañeros de vida u otros seres humanos como nosotros, que por diversos que sean en raza, en lengua, en cultura, son igual de valiosos que nosotros mismos. Y los niños saben eso. Los niños valoran el ser que tienen a su lado, valoran la vida y ojalá que siempre los guiemos para que sean así, po, limpios con sus ojitos de mirar al ser que está allí y no hacer diferencias por ninguna razón. Daniela, ¿te parece si revisamos más o menos qué vayamos recordando de la cultura diversa que hay en nuestro país? Tenemos, por ejemplo, en el norte, una de las fiestas bien populares en el norte de nuestro país, que es la fiesta de la Tirana. Que allí pasa algo bonito porque es cultura artística, se mezcla música, bailes con una fiesta religiosa, que es la fiesta de la Virgen del Carmen. Sí. En una fiesta de la Tirana donde hay una diablada y se mezclan una hartas historias que tienen que ver mucho con lo que es lo de la conquista, los españoles que trajeron a la religión católica, que trajeron a la Virgen, que tenían un poco de mezcla de santería incluso en sus inicios, pero ahora se generó y se conmemora cada año con una fiesta muy bonita la celebración de la Tirana. Sí, y ahí también tenemos que ver, hay mucha gente que viaja, digamos, de todos los lugares del país a ver esta hermosa fiesta porque realmente es algo que se conoce hasta a nivel internacional por la inmensidad que es y todo lo que abarca, como bien dices tú, el tema de la música, el tema religioso, los bailes, es algo que se admira, digamos, tanto nacional como desde afuera. Entonces, estas mismas cosas que las podemos ver, ¿cierto? No tomarlas así cuando haya como el día en especial en sí, porque también recordemos que para el norte tenemos varios pueblos indígenas todavía que, sea como sea, se han ido olvidando, se han ido dejando de lado. Entonces, como que en estas fechas se recuerda, se integran, pero debemos recordar que ellos existen, digamos, durante todo el año. Claro que sí, sí, y de hecho celebran en diversos puntos, en diversos pueblos, en el fondo, porque son pequeñitos, diversas fiestas también que están... ahí hay un enlace con la cultura boliviana, altiplánica, ¿no es cierto?, bien al norte. Yéndonos más hacia el sur, en Valparaíso, por ejemplo, tenemos el Festival de los 1000 Tambores, que es una fiesta también de diversidad cultural increíble, porque se mezcla, es un pasacalle gigante que hacen para mezclar todas las culturas que existen en nuestro país, y allí se da paso, se abren las puertas, se abren las calles en este caso, para que toda la diversidad cultural, artística se manifieste y celebre este Festival de los 1000 Tambores con música, con danzas, con teatro, con diversas manifestaciones artísticas. Sí, recordemos también que Valparaíso es como la capital cultural acá en Chile en cuanto a la cultura. O sea, ahí como tenemos igual grandes poetas que han nacido, que están sus casas ahí para visitar, los cerros están llenos de cultura, los murales, como Valparaíso es la capital cultural, como dices tú, una de las fiestas más conocidas es esta que se hace, que de hecho se hizo hace muy poco, que pasó,
el mes pasado, si mal recuerdo, y es una diversidad cultural que se junta ahí, pero inmensa, porque hay muchas personas, también jóvenes sobre todo, que viajan de distintos puntos del país a poder celebrarla, a poder compartir, a poder, digamos, aportar desde su arte, porque es un momento, digamos, de expresión cultural hermosa. Sí, muy bonito, muchos colores también, muchos sonidos, muchos estilos. Eh, en nuestra región, yo no sé si hay una fiesta como en particular. Aquí, Concepción, por ejemplo, se identifica mucho con el rock. Yo no sé si hay una fiesta en particular que se celebre en Concepción, eh, más allá de lo que se celebra a nivel nacional. Sabes que igual me dejaste pilla. O sea, conozco lo que hacen en el parque como fiesta del rock, pero así como que se junten diversas culturas como sucede esto en Valparaíso, no he tenido conocimiento que se dé acá en Concepción. Sí, como distintos puntos, cuando hacen a veces fiestas nórdicas en el parque, festivales musicales, pero que se junten diversas culturas no tengo conocimiento. Pero acá, por ejemplo, pasa lo de la música, pues se muestra diversos estilos musicales, más allá que se ha estado incentivando la cultura del rock propiamente tal, pero sí, Concepción se identifica por el tema de la música, independiente de si es rock o otro tipo. Tenemos también, bueno, la Universidad de Concepción, que tiene su conservatorio, y hay muchos músicos que han salido desde Concepción, desde la octava región, más allá de Concepción mismo. Muchos artistas, muchos poetas. En nuestra comuna, Sí. de hecho, tenemos muchos poetas. Yo ayer me sorprendía gratificantemente de conocer poetas jóvenes que están haciendo presentaciones en el Centro Cultural. Y yo decía, oh, qué bueno que exista gente nueva, porque uno tiene el recuerdo del poeta antiguo, más mayor, que tiene como más años de experiencia, pero hoy en día tenemos hartos jóvenes que están experimentando en la literatura, mostrándonos su arte más que nada. Y qué bien que sea también hombres y mujeres. Sí. Lo otro que también es muy gratificante es que se estén abriendo más espacios para mostrar esta cultura, porque antiguamente no eran muchos los espacios. En cambio ahora en las plazas muchas veces se hace lectura de poesía, en los bares, los pubs, se hace harto lo que es música. Entonces se están abriendo más espacio y también dándole más espacio, digamos, a las mujeres que son artistas, porque hace algunos años atrás la preferencia era para el hombre artista, la mujer era como dejada de un lado, o sea, en varios temas de nuestra vida y más bien en el tema artístico. Claro que sí, la bohemia no era para mujeres, decían por allí, y habían cuantas mujeres que estaban ocultas tras un nombre de hombre para poder expresarse. Nos vamos más al sur porque se nos va acabando el tiempo, lamentablemente, pero nos vamos más al sur, Daniela. Yo me recuerdo en Chiloé, tradiciones, pero por doquier, diversidad cultural también, identidad que hay firme, las Sí. mingas, el traslado de casas, unas fiestas enormes que se hacen, donde se invitan a todos los que estén allí, sean extranjeros, sean chilenos, todos participan de estas mingas para trasladar unas casas a través del agua. Es algo maravilloso, increíble de ver. Sí. Es que como Y bien ya, dices tú también, o sea, Chiloé tiene su identidad cultural muy marcada. Bueno, y otra cosa como de rescatar también hoy en día en los medios de comunicación se ha destacado y se ha resaltado mucho la cultura chilena. Todo esto de Chiloé, de las islas, los lugares más alejados, ¿cierto? La televisión los ha acercado de alguna u otra forma, ¿ya? Porque antes lo veíamos como que, oh, quizás ya no existe, como la gente sola abandonada en el campo, pero ahí nos damos cuenta de que sí es así, sí tienen su cultura muy arraigada, ellos viven su cultura día a día, cosa que nosotros lo vemos de repente y lo hacemos así como que, oh, qué entretenido, pero ellos es una forma de vivir, es un modo de vivir. claro, Y esto exactamente. pasa mucho en Chiloé, o sea, ellos tienen una cultura muy arraigada y eso lo hace atrayente también para el extranjero, para el turista y para nosotros mismos.
también allí tienen mucha cultura musical y local, y también obviamente los mitos y leyendas, que hay un montón, una variedad pero increíble en Chiloé. Los que han tenido la oportunidad de ir saben, porque uno va por la calle y te entregan un libro donde te venden un libro que tiene historias, leyendas, mitos que tú no conocías y que están ahí mismo, porque año a año van adaptándose. Lo mismo con la música, gente que te vende su música allí mano a mano y lo entregan porque son de allí mismo haciendo música para ellos mismos. Es muy bonito esa diversidad que hay allí dentro, ¿sí? Sí, es su forma de vivir, claro, de vivir y de sobrevivir, porque ellos venden su cultura y lo hacen muy bien porque logran sobrevivir, digamos, con esto, y ojalá sigan así y no se meta, digamos, como el comercio más exterior que también lo afectaría. Claro que sí. Nuestra globalización. Más al sur, nos vamos al extremo sur. En la Patagonia tenemos algunas fiestas, yo no me recuerdo bien, me van a disculpar los del extremo sur, pero no me acuerdo bien cómo se llama la fiesta que hacen, donde Los se gauchos. reúnen todos y hacen este tema de comer corderito y hacen sus fiestas con su chamamé, con el famoso chamamé, y tienen su cultura súper linda. Con frío ellos se mueven, ellos viven el frío, lo disfrutan, y es maravilloso también verlo. Sí, bueno, no, tampoco les conozco como el nombre que tendrá la fiesta y todo, pero ellos es muy común su cordero al palo. Los gauchos también tienen su cultura ahí en el límite con Argentina. Ellos es toda una cultura y muy sacrificada, o sea, los fríos, como bien dices tú, en medio de la cordillera, viendo sus animales, es algo bien sacrificado y es hermoso cuando lo vemos desde afuera. Claro que sí. Como podemos ver, tenemos una diversidad inmensa cultural dentro de nuestro propio país para disfrutarlo nosotros mismos, pero también, como tú lo decías al inicio, para invitar a aquellos migrantes que han llegado en estos últimos años a disfrutar también de nuestra cultura y a dejarnos un poco de lo de ellos, enseñarnos, compartir. Eso es lo bonito. Yo al inicio y a la presentación de este programa decía que el tema de hoy nos llevaba a la unión y nos llevaba también al tema de la aceptación, que es considerar al otro, aceptar, respetar por sobre todas las cosas, que creo que es la línea central de este programa, porque todos los temas nos llevan a lo mismo, a la comunicación y al respeto. Y allí está, la unión hace la fuerza, dicen por ahí, la unión hace la fuerza, y si nos unimos todos, mira qué diverso tenemos este país, que hemos ido construyendo con distintas culturas de diversas partes, y originariamente también rescatando la identidad de nuestros pueblos originarios, de los que van quedando, que nos sigan enseñando y que sigan compartiendo con nosotros. Yo creo que ese es como el mensaje principal en esta celebración, conmemoración del Día de la Diversidad Cultural. Sí, y bueno, y nosotros respetar su cultura también y también, digamos, hacernos parte de ella para que así podamos ir traspasándosela a nuestras nuevas generaciones también y no se ha olvidado esto en el tiempo, porque si no vamos nosotros replicándolo, reforzando en el tiempo, ya después se va a ir olvidando y, como se dice, se va a hacer una deshistorialización. Entonces, más tomarlo nosotros, ir replicándolo, hablándolo con nuestros hijos, para que ellos se hagan parte también y se sientan parte de la cultura mapuche, que son nuestras bases, son nuestras raíces, la cultura en general. La cultura es muy hermosa, todo lo que es en arte, en letra, en todo lo que podemos, digamos, ver en nuestras religiones, ¿cierto? Respetar las religiones de los demás, que es un tema como a veces se sientan en las mesas las familias y dicen no se habla de religión ni de política porque no está la capacidad de respetar la opinión del otro. Entonces tenemos que aprender a respetar la opinión del otro, pensar y saber, ¿cierto?, que todos tenemos opiniones distintas y decisiones distintas, no porque la otra persona piense distinto, digamos,
yo voy a tener que pensar igual que ella, sino que cada uno tiene su propia decisión, su propia opinión, pero eso no deja de ser de respetar la opinión del otro, aunque uno piense que no está en lo correcto. Exactamente como tú lo dices, y a eso nos lleva este Día de la Diversidad Cultural para el diálogo y el desarrollo. Y ahí está, a conversar, a poder aceptarnos y poder ir creciendo como sociedad, como cultura y adquiriendo nuevas identidades, ¿por qué no? Así que Daniela, muchas gracias por traernos este tema el día de hoy, por compartir al equipo Convivencia completo, por compartir con nosotros también una nueva semana en un nuevo capítulo de este programa. Muchas gracias a ustedes, Francisca, por este lindo espacio que nos generan para hablar de estos temas que están tan, digamos, importantes en nuestra sociedad. Exactamente, nos despedimos entonces, a todos los dejamos invitados a conocer la diversa cultura de nuestro país, de otros países, de nuestros vecinos, de quienes están en nuestro país últimamente, nuestros migrantes, nuestros hermanos venezolanos, colombianos, mexicanos, todos aquellos, conocer la cultura y llenarnos de ello y también aprender a respetar siempre. Sobre todo a los niños, aprender a respetar desde pequeñitos para que construyamos un futuro mejor, que es lo que deseamos todos. También dejar los invitados a que revisen gvision.cl, también la página de la Escuela Gabriela Mistral, www.gmistral.cl, y enterarse de todo en el fanpage de la Escuela Gabriela Mistral, Escuela Gabriela Mistral Tomé. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un próximo capítulo de En Convivencia. Hasta pronto.